Psicología de la automotivación. ¿Te has preguntado cómo puedes motivarte a ti mismo? ¿Cómo puedes alcanzar el éxito? ¿Cómo puedes crear esas ideas limitantes y convertirlas en creencias potenciadoras para que tú puedas llevar el éxito de todo lo que tú quieres? Bueno, de eso va a tratar el día de hoy esta clase maravillosa que se llama La psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. ¿Y qué clase y qué tema tenemos el día de hoy? Así que si te estás conectando a esta transmisión en vivo, no te despegues de tu asiento, abróchate el cinturón si me estás viendo desde un avión y prepárate porque vamos a hablar de la psicología para que tú puedas motivarte a ti mismo, y esta motivación es la clave del éxito personal y profesional. Pero ¿qué te parece si empezamos a avanzar con la clase del día de hoy? Es que busco un pequeño dado que siempre tengo, pero no lo tengo aquí. Así que vamos a empezar. Primero déjame decirte el temario de la mentoría en vivo del día de hoy. Primero vamos a empezar hablando de quién es Homero Iglesias y luego vamos a explicarte como punto número 2 cómo funcionan las preguntas y las respuestas. Como punto número 3 vamos a hablar de los horarios de nuestra clase en vivo. Como punto número 4 te voy a explicar lo siguiente que te va a encantar y es Universum. Esta sección de Universum es maravillosa porque te voy a decir noticias del mundo del emprendimiento y de los negocios que te van a ayudar a ser una mejor persona. Posteriormente vamos a ir al punto número 5, donde hoy vas a aprender la psicología de la automotivación, la clave del éxito personal y profesional. Como punto número 6 de esta clase totalmente en vivo, vamos a ver el coliseo de las frases. Frases para motivar tu espíritu emprendedor. Y esta frase y esta sección es maravillosa. Como punto número 7, vamos a hablarte sobre nuestros productos y servicios. Y en el punto número 8 de la clase del día de hoy, tenemos una sorpresa del día. Pero ¿qué te parece? Sin más preámbulo, iniciamos diciéndote quién es Homero Iglesias. Homero Iglesias es un experto, o soy un experto en negocios y emprendimiento. Y como experto en negocios y emprendimiento, la mayoría de las veces las personas me preguntan: Homero, ¿qué hace un experto en negocios y emprendimiento? Déjame aclaro este punto para podértelo decir de una muy buena manera. Los expertos en negocio y emprendimiento somos personas que estamos capacitados para tener una visión amplia en lo que se refiere a temas de negocio y emprendimiento, y te vamos a poder apoyar en la fase y en el momento del proyecto o el negocio que tu amigo o amiga estés. Como ejemplo, podemos apoyar a un emprendedor que llegue y nos diga: oye, no tengo dinero, no tengo capital, me gustaría emprender, no tengo las herramientas y ni siquiera sé lo que significa emprendimiento, apóyenme. Claro que te vamos a apoyar, y aquí en esta comunidad es la comunidad perfecta para que te unas a esta hermosa comunidad de emprendedores, de emprendedoras de éxito, que nos gustan los negocios, que nos gustan estos temas. Pero así como esta personita que te dije, también tenemos clientes que facturan millones de dólares y con ellos y con ellas nosotros vemos temas más avanzados, por ejemplo, importaciones, logística, promociones, creación de marca, registros, toda esta información. En pocas palabras, un experto en negocios y emprendimiento tenemos detrás de nosotros a todo un equipo de profesionales que se dedican a poder apoyarte a ti como emprendedor, persona física o empresario, a cubrir todas las necesidades que tú necesites. Sea la creación de un logotipo, te ayudan nuestros diseñadores. Sea lanzar una campaña de marketing, te van a ayudar nuestros expertos en marketing digital. Necesitas publicidad, te va a apoyar alguien de nuestro equipo. Necesitas una estrategia muy avanzada para llevar tu negocio a otro país, te vamos a apoyar con una mentoría totalmente personalizada. Entonces ya lo sabes. Eso es un experto en negocios y emprendimiento para la próxima vez que te pregunten. Así que vamos a pasar a la pregunta tan común que nos hacen. Oye, Homero, ¿cómo funcionan las preguntas y las respuestas en esta clase? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Cómo les mandamos nuestras dudas, nuestras preguntas?
A ver, explíquenos. Es bien sencillo. Esta clase es totalmente en vivo, amigos y amigas, y pueden verla ustedes en todas nuestras redes sociales. Y ahí tú puedes mandar tu pregunta a través de Facebook, a través de Twitter o X, a través de YouTube, a través de LinkedIn, a través de Instagram, de Pinterest, de Facebook, de TikTok. Nos vas a poder mandar tu pregunta y aquí la vamos a responder. Así que ustedes, amigos y amigas, empiecen a mandar sus preguntas y cualquier cosa que ustedes quieran participar a lo largo de la clase, por favor, denle, como se dice, tiki tiki a su pantalla, pónganle corazoncitos, pónganle compartir, pónganle en escribir un comentario porque esto se va a poner buenísimo. Así que ya lo sabes, así funcionan las preguntas y las respuestas. Quiero decirte cuál es el horario de nuestras clases en vivo. Estas clases tú las vas a poder escuchar y disfrutar todos los días de lunes a viernes de 8 de la noche a 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y nos vas a poder encontrar en todas nuestras redes sociales. Vas a poder seguirnos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Pinterest, en LinkedIn y YouTube. Así que síguenos. Y si no nos puedes ver en la transmisión en vivo, no te preocupes porque subimos la grabación de forma inmediata en todas nuestras redes sociales. Así que no te lo puedes perder. Así que esto es maravilloso. Vamos a empezar con Universum, noticias para emprender. Y quiero decirte la noticia de hoy que va a estar genial sobre las 6 franquicias más interesantes para montar en este 2024. Si te fijas, las 6 franquicias muy interesantes para emprender ahora, una de ellas es Giros Griego, es comida rápida y delivery y es una compañía que está en España. Como segunda compañía, también te sugiero una que se llama Azul Marino. El turismo avanza de forma imparable y ayuda mucho el poder estar en una franquicia que te ayude a estar dentro del mercado del turismo. La tercera franquicia se llama Skota 1985 y esta marca ha logrado hacerse un espacio propio en el muy competido y complejo sector de la moda. Así que si te gusta la moda ya lo sabes. Otra es Mr. and Mrs. Language, una franquicia para poder generar dinero. Esta franquicia te ayuda y se diferencia en inteligencias múltiples y te ayuda con aspectos bien innovadores como el pick-up, es decir, recogen a los niños del colegio y ellos van por ellos y te los entregan en tu casa. Otra franquicia que te puede beneficiar muchísimo se llama Anytime Fitness, así que Anytime Fitness es una excelente compañía y esta noticia me encanta. Así que si a ti te encantan lo que son las franquicias, ya sabes que puedes seguir a Homero Iglesias y también podemos darte información para que tú mejores tus negocios, toda esta información. Y me encanta esta sección que se llama Universum, las noticias para emprender. Escribe en los comentarios qué opinas. Saludos a las personas que nos están viendo desde Guatemala, desde Belice, desde Chile, personas que nos están viendo desde San Diego, California. Muchas gracias por estarnos viendo. Así que vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy, que se va a poner genial. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la psicología de la automotivación. ¿Cuál es la clave del éxito para lograr ser mejor persona en lo personal y en lo profesional? ¿Qué te parece si empezamos con nuestra clase del día de hoy? Porque si tú quieres saber cómo automotivarte, cómo ser mejor persona, cómo cambiar y cómo transformarte en lo mejor, esta clase es para ti. La psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. Primero que nada te voy a decir la definición de automotivación. ¿Qué es la automotivación? La automotivación es la capacidad de motivarse a uno mismo sin depender de factores externos. Es el impulso interno que nos lleva a tomar y perseguir nuestros objetivos. Entonces, cuando hablamos de la palabra ¿qué es la automotivación? Tenemos que saber que es la de forma automática, motivación, motivarme a mí mismo. ¿Qué pasa cuando vienes de un hogar disfuncional?
¿Qué pasa cuando vienes de un lugar en el que no te apoya la familia? Cuando los amigos no te quieren ayudar con un consejo para tu negocio. Cuando no encuentras quien te pueda motivar. Para eso existe, amigo y amiga, la automotivación. Y de eso trata nuestra clase del día de hoy. La psicología de la automotivación. Clave del éxito personal y profesional. Viendo ahora qué importante es la automotivación en la vida personal y profesional, déjame decírtelo. La automotivación es fundamental para alcanzar nuestras metas y también estas metas personales que nosotros queremos alcanzar nos impulsa a perseverar, superar obstáculos y mantenernos enfocados en nuestros objetivos. Entonces, fíjate este punto. El logro de las metas personales. Motivarte a ti mismo, motivarte a ti misma, te va a ayudar a tener una mejor motivación. Y te voy a poner aquí en esta cortinilla que aparece el título de la clase del día de hoy, que se llama La psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. Entonces, amigo y amiga, tú tienes que automotivarte a ti mismo, a ti misma. No dejes que las personas te den hacia abajo como un cangrejo. Que una persona va subiendo y las personas te quieren ver abajo, te quieren ver menos que ellas. Eso significa que estás en un círculo tóxico. En un círculo tóxico de familia, de amigos, de compañeros, de familiares. ¡Salte de ahí! Campana de emergencia, urgente, salte de ahí. Busca lugares en los cuales tú puedes motivarte, motivar a otros, y si no los encuentras, tienes que aprender estrategias para automotivarte, como lo estamos viendo en esta clase. Y para automotivarte, debemos de saber el siguiente punto. ¿Cuál es la importancia de la automotivación en la vida personal y profesional? Vamos a ver cuál es la importancia para lograr el éxito profesional. En el ámbito profesional, la automotivación es esencial para alcanzar el éxito. Nos ayuda a mantenernos motivados, productivos y comprometidos en nuestro trabajo. Entonces, si tú buscas estrategias para motivarte internamente, vas a poder lograr más fácilmente el éxito profesional. Y el éxito profesional es algo que todos queremos. Por eso el nombre de esta clase se llama la psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. Entonces es una clase genial, es una clase maravillosa, y déjame te menciono algo muy importante que también tienes que saber en esta clase. El trabajo duro contra talento. Aquí tenemos varios puntos que quiero aclararte de forma bien rápida para que tú los puedas ver. ¿Cuál es el más importante en el éxito? Para lograr el éxito, ¿el trabajo duro, el talento? Te hago la pregunta a ti. ¿Cuál es más importante de todo eso? ¿El trabajo duro o el talento? Para lograr el éxito, ¿qué es más importante? ¿Trabajar duramente, esforzarte incansablemente, o el talento que traemos aquí? Escribe en los comentarios qué es lo que tú opinas. ¿Qué es mejor para lograr el éxito? ¿El trabajo duro o el talento? Es un punto muy importante. ¿Qué opinas de este tema? Otro punto importante que te quiero decir es la definición del trabajo duro y el talento. ¿Cuál es la diferenciación de estos dos puntos? Bueno, pues déjame decirte que el trabajo duro se refiere a la dedicación y esfuerzo constante que se requiere para alcanzar objetivos, y el talento se refiere a las habilidades y capacidades que tenemos una persona para poder desarrollar, para poder aprender. Entonces esto es genial, es la diferencia de trabajo duro y talento. Pero déjame cierro esta presentación para explicarte lo que te voy a mencionar. Esta diferencia entre el talento y el esfuerzo son dos cosas muy diferentes, porque las personas pensamos
que el trabajo duro nos va a llevar a ser talentosos. Y no es así. Y pensamos que ser talentosos nos va a ayudar a trabajar duro. No es cierto. Dice un comentario, Reyes Pichardo, el colmo de los psicólogos es que ni siquiera ustedes pueden controlar su vida. Un saludo a Reyes Pichardo. Y bien importante el comentario que nos hace él en la red social de TikTok. Nos dice, el colmo de los psicólogos es que ni siquiera ustedes... Bueno, primero, amigo, no soy psicólogo. Estoy hablando de un tema y sería importante que sepas de qué habla este tema, de emprendimiento y negocios. Y una persona que no... Ninguna persona tenemos control de nuestra vida. En eso te doy la razón. De lo que sí tenemos las personas el control es del poder de nuestras decisiones, del poder de nuestro aprendizaje, del poder que nosotros tenemos de aprender nuevas cosas y nuevas habilidades. Y una persona que dice que no puede controlar su vida, pues es una persona que carece de las herramientas que se necesitan para poder tener control en tu vida. Entonces, claramente, ahí un buen punto para Reyes es, amigo, necesitas aprender habilidades, necesitas desarrollar tu mente, necesitas leer más, necesitas aprender muchísimas cosas como automotivación, gestión del tiempo, administración del tiempo, cómo comunicarte de forma efectiva, cómo desarrollar habilidades, cómo desarrollar tus talentos, porque si las personas no trabajamos en estos puntos, no vamos a poder tener control de lo que nosotros mismos queremos como personas, menos de lo demás. Entonces esta clase que está genial y es totalmente en vivo para todos nuestros amigos y amigas, les recuerdo que pueden mandar sus comentarios a través de YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn, Pinterest y también a través de YouTube. Estamos en vivo totalmente y estamos hablando de la clase La psicología de la automotivación, la clave del éxito personal y profesional, un tema increíble. Ahora yo quiero hablar de los ejemplos históricos actuales de personas exitosas gracias al trabajo duro y al talento. El primero de ellos es Albert Einstein. Albert Einstein es un físico de renombre que desarrolló la teoría de la relatividad a través de años de investigación y también tener una dedicación al estudio. Entonces, Albert Einstein es una de esas figuras maravillosas que nos permiten saber lo que se puede hacer al desarrollar el talento de una persona, lo que se puede lograr cuando tú aprendes, cuando tú cultivas tu mente, cuando tú aprendes sobre diferentes temas. Por eso la clase del día de hoy se llama La psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. Y te estoy dando el ejemplo de Albert Einstein, una persona que tuvo que desarrollar primero que nada su talento. Al desarrollar su talento, Albert Einstein desarrolla este talento y le permite transformar. Y déjame quitar esta cortinilla para que pueda explicarte de una mucho mejor, con una mejor exposición. Albert Einstein no nació siendo un genio, o sí nació siendo un genio. Les hago esa pregunta a ustedes. ¿Los genios nacen o los genios se hacen? Porque esto es lo que tenemos que ponernos a pensar. Los genios es algo que ocurre desde el nacimiento. Ellos, desde que son concebidos o desde que nacen, vienen ya con esa maravillosa mente, con ese maravilloso cerebro, o tienen la capacidad de, con un trabajo duro, una persona poder volverse un genio. Es una buena pregunta que les hago. ¿Quieren otro buen ejemplo de personajes que han logrado el éxito? Una de ellas es Oprah Winfrey. Bueno, Oprah Winfrey es una magnate de los medios. Ella superó una infancia desafiante y es una de las mujeres más influyentes y exitosas del mundo, amigos. Entonces, ¿cómo Oprah Winfrey viene de una infancia de escasez, con muchos problemas, con muchas situaciones? Y Oprah Winfrey logra convertirse en una de las mujeres más influyentes de Estados Unidos y en una de las mujeres más influyentes del mundo. Ella tuvo que desarrollar su talento. Ella tuvo
que aprender cómo superar la adversidad. Por eso en esta clase del día de hoy que estamos hablándote y se llama La psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional, te estoy hablando de personajes famosos que lograron el éxito gracias al trabajo duro que ellos pusieron y a desarrollar sus talentos, a desarrollar lo que traen aquí en la cabeza. Entonces, escribe en los comentarios tú qué opinas, dale un like, comparte esta publicación y también si a ti te gustaría poder agendar una sesión conmigo, llama para más información. En este momento estás viendo el código QR aquí en tu pantalla y le puedes dar un clic para tú y yo reunirnos y hablar sobre tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento. Pero antes de otra cosa se me ocurre otra persona genial también y esta personita se llama Elon Musk. A lo mejor ustedes lo han escuchado. Bueno, Elon Musk es un emprendedor e innovador que fundó múltiples empresas exitosas, incluida Tesla, SpaceX, y gracias a su incansable ética de trabajo y pensamiento visionario ha logrado cosas sorprendentes. Pero quiero decirte una cosa, Elon Musk no es estadounidense de nacimiento, él viene de Sudáfrica. Entonces, una persona que viene de Sudáfrica va y llega a Estados Unidos, logra el éxito, empieza a aprender, empieza a fracasar en muchas empresas. Él fundó PayPal, esta empresa tan importante para generar pagos. Él generó una tecnología impresionante, perdió mucho dinero, quedó en la quiebra muchas veces, pero él desarrolló su talento y tiene una forma de vivir, una metodología para poder alcanzar aquí adentro de nuestra mente una transformación increíble. Por esa razón es que decidí que esta clase del día de hoy así debía titularse: La psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. Porque si tú no tienes la capacidad de motivarte a ti mismo o a ti misma, ¿quién te va a motivar? Si tú no tienes la capacidad de salir adelante y de luchar contra la adversidad y de intentar ser mejor persona, ¿quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Por esa razón también te quiero hablar de otra persona maravillosa que se llama Steve Jobs. Y Steve Jobs, y permíteme atrasar me brinqué la slide. Steve Jobs es el cofundador de Apple y él tiene un perfeccionismo innovador increíble. Entonces Steve Jobs, todos sabemos lo maravilloso que son los productos Apple, ¿verdad? Los celulares, las iPads, las MacBooks, todo lo que ha logrado. Pero Elon Musk tiene muchas empresas. Steve Jobs tiene muchas empresas antes de lo que logró el éxito. Oprah Winfrey también hizo muchas empresas antes de lo que ella es ahora. A lo que voy es, el éxito, amigo o amiga, no se logra de la noche a la mañana. Necesitas motivarte a ti mismo, motivarte a ti misma y saber que puedes salir adelante, y necesitas encontrar las herramientas, necesitas encontrar la motivación suficiente, y este canal es un canal en el que puedes encontrar esa motivación. Recuerda que puedes seguirme en todas mis redes sociales como @HomeroIglesias. Estoy en todas las redes y me puedes encontrar, y déjame te digo todas nuestras redes que tenemos, en TikTok, en Pinterest, en Facebook, en Instagram, LinkedIn, en YouTube. Y ahí me buscas como @HomeroIglesias y ahí vas a encontrar videos de este tipo que tienen que ver con negocios y emprendimiento. Así que necesitas formar parte de nuestra gran comunidad de emprendedores y de personas que les gusta salir adelante y lograr el éxito. Ahora yo te hago la gran pregunta: ¿se puede tener éxito sin talento? La respuesta es sí. El éxito no está exclusivamente reservado para aquellos que tienen un talento innato. La motivación juega un papel fundamental en el logro de las metas y los objetivos, independientemente de las habilidades naturales con las que se cuente. Y te voy a presentar algunos puntos clave
de esta parte. Y es una pregunta importante. Yo se las hago a ustedes, amigos y amigas. Escriban aquí abajo. ¿Se puede lograr tener éxito sin talento? ¿Tú qué opinas? Escribe en los comentarios. ¿En verdad una persona sin talento va a lograr el éxito? ¿En realidad necesitas nacer talentoso para lograr el éxito? ¿En realidad necesitas nacer con habilidades superiores a las demás personas para lograr el éxito? Escribe qué opinas de ese tema, que está muy interesante. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo tener éxito sin talento? Pregúntate esto. Necesitas determinación y perseverancia. La voluntad de trabajar arduamente y superar obstáculos es crucial para alcanzar el éxito. La determinación y la perseverancia permiten superar las dificultades y mantenerse enfocado en los objetivos a largo plazo. Por eso, las personas necesitamos tener determinación y saber qué es lo que queremos como personas. Si tú sabes cuál es la determinación de las cosas que quieres y sabes cuál es el camino, es más fácil que vas a poder lograr encontrar la meta. Es más fácil que vas a poder alcanzar y conquistar lo que tú quieres lograr, lo que tú quieres tener, lo que tú quieres hacer. Por eso es importante y muy relevante los puntos que estamos hablando en la clase del día de hoy, la psicología de la automotivación, la clave del éxito personal y profesional. Y pregúntate si tú pudieras lograr el éxito sin haber nacido con esas habilidades, sin ser talentoso. ¿Sabes qué otra cosa se necesita para lograr el éxito? Necesitas tener autoconfianza. La autoconfianza es creer en uno mismo y en las propias habilidades, y es fundamental para tener éxito. La confianza en uno mismo impulsa esa capacidad, esa motivación para enfrentar desafíos, para tener una actitud positiva, para tener una actitud proactiva, para salir adelante, para ser mejor persona. Y le pido a producción que haga chica esta presentación, porque necesito que tú entiendas que la importancia de poderte motivar a ti mismo te va a permitir tener las herramientas que te van a ayudar a subirte a la nave espacial del éxito y poder despegar, como diría un personaje muy famoso, al infinito y más allá. La pregunta es, ¿tú hasta dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Tu pretexto es que no estudiaste? ¿Tu pretexto es que vienes de una familia pobre? ¿Tu pretexto es que tú naciste sin talento? ¿Naciste tonto o tonta? Pregúntate si todo esto se pudiera transformar y pudiera cambiarse, ¿cómo sería tu vida? ¿En realidad pudieras lograr el éxito? Yo creo que sí, tú puedes lograr el éxito. ¿Sabes qué? No creo que sí. Estoy 100% seguro que si tú, amigo o amiga, desarrollas tus habilidades, desarrollas tus talentos, desarrollas lo que tú quieres ser, vas a lograr el éxito. Créeme que lo vas a lograr. Así que déjame decirte el siguiente punto de cómo tener éxito sin talento. O sea, si yo no soy talentoso, ¿cómo puedo tener éxito? Tienes que tener una mentalidad de crecimiento. Tienes que adoptar una mentalidad de crecimiento y esto significa estar abierto al aprendizaje y a la mejora continua. Y la disponibilidad para adquirir nuevas habilidades y conocimientos permite desarrollarse y superar tus limitaciones iniciales. Tener una mentalidad de crecimiento es la capacidad de salir de la caja del confort, de pensar como caballos que solamente estamos viendo el día a día. Necesitas tener la capacidad de salir más allá de tus horizontes, de poder ver más allá de lo que tu mente quiere que veas. Necesitas aprender más cosas de las que tú sabes ahorita. Por favor, escribe qué opinas de este tema. Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Escríbelo en las redes sociales que tú sabes cuáles son. @Homero Iglesias, si no las sabes. Nos puedes encontrar en todas las redes como @Homero Iglesias en YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Periscope. Y en esta clase del día de hoy te estoy hablando
de la psicología de la automotivación, la clave del éxito personal y profesional. Esta clase es genial y maravillosa porque vamos a aprender muchísimas cosas para que tú puedas desarrollar mejor tus capacidades. Así que vamos a decirte el siguiente punto. ¿Quieres tener éxito sin talento? ¿Tú no tienes talento? ¿Eres una persona que no tiene talento? Bueno, para que logres el éxito tú necesitas aprender sobre planificación y organización. Necesitas establecer metas claras, crear un plan de acción y organizar el tiempo y los recursos de manera eficiente para que tú puedas lograr el éxito. La planificación y organización te ayudan a mantener y maximizar tu productividad. Así que ya sabes, amigo o amiga, necesitas agarrar una pluma, necesitas agarrar tu celular, tu iPad, tu MacBook, tu computadora, lo que tú utilices y empieza a planificar tu vida, empieza a planificar tus tiempos, empieza a organizar tu agenda. ¿Cómo puede lograr éxito una persona sin tener talento? Primero que nada, siguiendo todos los puntos anteriores. Y el punto actual que estoy hablando es que te organices, que organices tu vida, organices tu agenda, planifiques, organices, tengas una mejor planificación, una mejor planeación, que sepas qué vas a hacer día a día. Eso necesitas, amigo o amiga. Sí, te hablo a ti, que tienes cero talento, incluyéndome, a lo mejor tengo cero talento, pero queremos ser exitosos, queremos que nos vaya bien, queremos salir adelante, queremos lograr muchas metas. Primero, hay que ponernos a respetar nuestros tiempos, nuestros compromisos, llegar a tiempo a las citas que tenemos que llegar, acordarnos de los cumpleaños de las personas importantes, anotar eventos, anotar en los calendarios las cosas que nos van a ayudar a vernos como una persona empoderada, y esas personas tienen un mayor éxito que las demás personas, aunque no tengan el talento como otras grandes personalidades, pero tú puedes aprender a desarrollar tu talento. Tú puedes crear talentos geniales. Y si tú te gustaría trabajar más en estos aspectos, yo te invito a que revoluciones tu negocio o tu idea y puedes contactarme a mi página homeroiglesias.com. Aquí está el QR en la página. Podemos agendar una sesión para hablar tú y yo de tu negocio específicamente, en una sesión privada, 1 a 1, y ver lo que tú necesitas. Puedes visitar mi página, aquí aparece el código QR, en homeroiglesias.com. homeroiglesias.com. Entonces, una persona, un emprendedor puede necesitar muchas cosas, amigo o amiga. No es solamente que hablemos de negocios o que hablemos de emprendimiento. Puedes ser el mejor empresario del mundo, pero a lo mejor te falta motivación. Puedes ser el mejor empresario del mundo, pero te falta saber delegar a tu equipo. Puedes ser el mejor empresario del mundo, pero a lo mejor te falta un equipo motivado porque tú no sabes cómo motivarlo. Entonces, por eso es tan importante contar con la ayuda de un experto en negocios y emprendimiento. Pero dime qué opinas de este tema. Escríbelo aquí abajo en los comentarios y recuerda seguirnos en todas las redes sociales, porque el día de hoy estamos hablando de cosas bien interesantes. Y vamos con el siguiente punto del día de hoy. Te voy a dar estrategias para compensar la falta de talento con trabajo duro. ¿Sabes qué? Pues vamos a imaginar, Homero, que no soy muy talentoso, pero yo quiero que me vaya muy bien. Bueno, necesitas establecer ciertas estrategias para poder, con el trabajo duro, paliar esta falta de talento. Y lo primero es establecer metas claras. Sí, definir metas realistas y enfocarse en lograrlas a través de un constante trabajo y dedicado. Entonces, necesitamos, amigos y amigas, ponernos a establecer metas de las cosas que queremos hacer. Este punto es bien importante. Imagínate si la NASA dijo, oye, yo quiero ir a la Luna. Eso es un plan, pero vamos a transformarlo en una meta. Una meta nos ponemos a redactar en papel y pluma, en computadora, en Notion, en un programa, en lo que tú quieras, pero necesitas empezar a planear.
necesitas empezar a hacer planes sobre lo que tú quieres hacer, necesitas indagar lo que tú quieres lograr. ¿Quieres irte de viaje? Necesitas planear. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto vas a ahorrar mensualmente si ya tienes el dinero? ¿A qué lugar vas a ir? Y déjame quitar esta cortinilla que tengo aquí. ¡Pum! Entonces es bien importante la planeación, amigo o amiga. Sin planeación, una persona sin talento no va a lograr el éxito. Si una persona talentosa, sin planear, es muy difícil que alcance el éxito. Ahora imagínate qué nos queda a los que tal vez somos menos talentosos que los super genios que hay en la vida. Necesitamos desarrollar estrategias, y esas estrategias, y una de ellas que te estoy mencionando junto con todas las que te he mencionado en esta clase, es establecer las metas que necesitas en tu vida. Eso es muy importante. ¿Sabes qué otro punto es importante? Para las estrategias para compensar la falta de talento con trabajo duro y esfuerzo, aprender de los errores. Ver los errores como oportunidades de aprendizaje y utilizarlos para mejorar y crecer. Grábate esto, es hermoso y maravilloso. Una persona que quiere ser talentosa y está trabajando en desarrollar su talento, necesitamos aprender de nuestros errores, necesitamos hacernos una radiografía y saber en qué estamos mal nosotros, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ver esos errores y analizarlos. Como ejemplo, si yo, Homero, este es un ejemplo real mío, empecé a aprender en criptomonedas, y en el momento en el que yo aprendía en criptomonedas, de repente al estar aprendiendo le di clic por error a un botoncito y perdí $100 o $1,000 o $100,000 o $1,000,000 o la cantidad que sea, no importa. Tengo que aprender de mi error. ¿Qué hice mal? Vamos a analizar, vamos a investigar qué hizo mal Homero, qué hizo mal Pepita, qué hizo mal Pepito, Juanito, Alexander, Karen macho, Karen hembra. ¿Qué hicimos mal? La persona que quiera lograr el éxito, amigo o amiga, necesita aprender a analizar los errores, aprender de ellos y transformarlos en oportunidades para que esas oportunidades te vuelvan poco a poco una persona más talentosa. ¿Sabes otro punto importantísimo cuál es? Identificar las cosas que tú necesitas, como te lo estoy poniendo aquí en la pantalla. Te estoy diciendo estrategias para compensar la falta de talento con trabajo duro y con esfuerzo. Tú necesitas desarrollar habilidades clave, identificar las habilidades necesarias para alcanzar el éxito y el trabajo para poder desarrollar continuamente estas habilidades clave. ¿Pero qué habilidades clave son estas? Bueno, estas habilidades clave, y un punto importantísimo, te invito a que visites la página capacitatemás.com. Es una página de la cual soy CEO fundador. Es una empresa de capacitación donde te ofrecemos cursos de diferentes temáticas. Aquí tú puedes aprender cursos de albañilería, cursos de mejora, muchas cosas que voy a hablar más adelante. Pero a lo que voy, en esta página tú puedes aprender diferentes habilidades, y ya después te explicaré sobre esta página. Vas a poder aprender diferentes habilidades, vas a poder aprender habilidades como comunicación, cómo hacer un pitch de ventas, cómo poder desarrollar un producto, cómo poder hacer un plan de negocios, cómo hacer una campaña de marketing de forma efectiva. También puedes visitar la página de homeroiglesias.com, mi página como experto en negocios y emprendimiento, y te voy a ayudar a través de una serie de cursos a desarrollar esas habilidades que tú necesitas para poder transformarte en una persona de alto valor, de alto perfil. Aquí está el QR para que visites mi página, y puedes verlo en otras páginas, no nomás en las mías. Me puedes llamar para agendar una sesión 1 a 1 de forma privada con todo gusto, y puedes investigar en todas las páginas que tú quieras. Lo importante y el mensaje es: aprende, desarrolla habilidades clave, comunicación, emprendimiento, marketing, ventas, persuasión,
poder, seducción, tecnología, desarrollo de aplicaciones, desarrollo de bases de datos, desarrollo de habilidades de programación avanzada, aprende idiomas. Puedo seguir sin parar. Necesitas desarrollar habilidades. Eso es algo importante. ¿Sabes qué otra cosa es bien importante? Mantenerte motivado. Estoy dándote estrategias para compensar la falta de talento con trabajo duro, con esfuerzo. Y mantenerte motivado es importante que tú sepas encontrar formas de mantenerte motivado para establecer recompensas personales o buscar inspiración en modelos a seguir. Necesitamos buscar motivación constantemente. Y de eso trata la clase del día de hoy. Por eso me encantó el tema. El tema de la clase del día de hoy se llama la psicología de la automotivación. Clave del éxito personal y profesional. Una de esas claves para poder lograr la automotivación es buscar fuentes de motivación y fuentes de inspiración. Métete a YouTube y busca personas que ofrezcan contenido que te ayude, que te inspire, que te motive, que te persuada a ser mejor, a luchar, a salir adelante, a ser perseverante, a lograr mejores cosas, a lograr tus sueños, tus aspiraciones. Homero Iglesias se dedica a este contenido. Me puedes seguir en todas mis redes sociales. Me puedes seguir como @HomeroIglesias. Estoy en todas las redes sociales y te ofrezco contenido para motivarte en los negocios y en el emprendimiento. Entonces te invito a que me sigas y que sigas a muchos otros creadores que te ayuden a crecer como persona. Deja esos contenidos basura que nada te traen. Deja esos memes que solamente te consumen el tiempo y ese tiempo lo podrías estar tomando en poder hacer que tu cerebro piense en cómo hacer dinero, en cómo crear, en cómo producir. Analiza si tú de tu tiempo le inviertes un porcentaje a ver los memes, los videos graciosos, videos estúpidos, y ese tiempo tú lo invirtieras en algo que a ti te guste, que a ti te haga feliz, que te dé dinero. ¿Quién serías de aquí a un año? ¿Quién serías de aquí a 5 años? ¿Quién serías de aquí a 5 años? Por eso necesitas estas estrategias. ¿Sabes cuál estrategia es genial también? Ser perseverante. No te rindas ante los desafíos y obstáculos. Persevera y sigue adelante con determinación. Sin perseverancia no vas a lograr absolutamente nada. Necesitas ser perseverante. ¿Quieres tener el trabajo de tus sueños? Ve a esa entrevista. Si te rechazan, busca una nueva entrevista, busca una nueva empresa, busca un nuevo canal en el que te puedan contratar. Métete a internet, mete currículums. ¿Quieres buscar un proyecto que te haga feliz? Haz el análisis de esos proyectos. ¿Quieres abrir una empresa? Busca qué empresas te hacen feliz. Busca qué empresas son las que tú quieres. Pero necesitas ser perseverante. No desistas. No desistas en tus sueños. No desistas en lo que quieres. Sal adelante siempre. Porque la persistencia es la que va a ayudar a que tú como persona puedas salir adelante, aunque no tengas talento, pero estamos desarrollando el talento. Porque acuérdate que en la clase del día de hoy, que se llama la psicología de la automotivación, estamos viendo claves para lograr el éxito personal y profesional. Y si tú eres una persona que no es muy talentoso o muy talentosa, estamos viendo estrategias para poder desarrollar esta metodología contigo. Y un excelente punto es persiste, persiste, persiste. Nunca te canses, nunca te agotes. Que nunca maten tu persistencia. ¿Sabes otro punto importante dentro de esta clase que vamos a poder ver? Bueno, buscar apoyo y mentoría. Estoy diciéndote estrategias para compensar la falta de talento con trabajo duro. Busca apoyo y mentoría. Busca apoyo de personas con experiencia y conocimiento en el campo para obtener una mejor orientación y mejores consejos. Bueno, déjame decirte, Homero Iglesias es experto en negocios y emprendimiento. Un saludo a Canelo Álvarez, que se acaba de conectar a nuestro live. Muchas gracias, Canelo, por estar aquí.
Saludos a Canelo Álvarez, que está viendo aquí el live a través de nuestra red social de TikTok. Gracias, un saludote, mucho éxito. Y estamos viendo el punto, sobre todo, de buscar un mentor, buscar un experto, buscar una persona que te ayude. Tenemos comentarios, en este caso en TikTok, y déjenme los leo. Tenemos Canelo Álvarez dice, ¿verdad? ¿Persistencia es lo mejor? Sí, totalmente. La persistencia es algo que tenemos que tener las personas. Y el punto del que te estoy hablando en este momento es que tú busques a un experto, que busques apoyo, que busques mentoría. Bueno, puedes contactarme en mis redes sociales o en mi página web, homeroiglesias.com. Puedes llamarme para más información, aquí está el código QR en la página. También puedes visitar mi página web, homeroiglesias.com. Aquí puedes ver mi página. Y ahí puedes agendar una sesión 1 a 1 para tú y yo hablar de tu proyecto. Porque si tú quieres salir adelante, necesitas a un experto, necesitas a un mentor, necesitas a Homero Iglesias. Y si Homero Iglesias no te gusta, busca a otro u otra, pero busca a una persona que te pueda orientar a través de un proceso profesional de mentoría, de expertise, para poder desarrollar tu negocio, tu emprendimiento y todo lo que tú quieres lograr. Entonces es un muy buen tip que te estoy dando. ¿Sabes qué otra cosa es excelente? Ser disciplinado. Te estoy dando estrategias para que tú, que a lo mejor todavía no tienes mucho talento, o Homero Iglesias, que todavía no es muy talentoso, se convierta en una persona de gran talento. Entonces tú necesitas ser disciplinado y establecer una rutina para seguirla y maximizar la productividad y tu rendimiento. Si tú tienes disciplina, vas a lograr el éxito. Voy a poner la frase que me encanta de esas personitas que se levantan en la mañana y dicen, quiero dormir 5 minutitos más, media hora más, 2 minutitos más, la alarma 30 minutos. Si eres incapaz de superar la primer meta de tu día, que es levantarte a la hora que dijiste, eres un mediocre, eres una mediocre. Ya fracasaste sin ni siquiera levantarte de tu cama. Escribe en los comentarios qué opinas de esta frase. Escribe en los comentarios porque estamos conectados en todas las redes sociales. Me puedes seguir como @HomeroIglesias. Estamos en YouTube, en TikTok, en Pinterest, en LinkedIn, en YouTube. Y si tú eres incapaz de poder levantarte a la hora que dijiste en la mañana, ¿cómo vamos a poder a nivel cerebral creer que tú vas a poder sacar las metas que quieres? Entras en un bucle de ilusión en donde tú solo te estás haciendo ilusiones que vas a lograr lo que quieres. Es uno de los principales entrenamientos que tiene el ejército, amigos y amigas. Llega un joven o una joven y lo primero que tiene que aprender es una cosa a la vez, día a día. Levántate y vas a hacer tu cama. Asea tu calzado. Peínate. Limpia tu ropa. Una cosa a la vez. Pero cada cosa que tú vayas haciendo, la tienes que terminar. Esa es la clave. Y a lo largo del día, te vas a dar cuenta que hiciste muchas cosas. Te levantaste temprano. Te levantaste a la hora que dijiste. No tenías ganas, traías mucho sueño, pero forzaste a tu cerebro a levantarte. Limpiaste un poco tu sanitario, hiciste comida, hiciste ejercicio, trabajaste, tomaste ese licuado para la salud que tú querías tomar. Una tarea a la vez. Por eso la clase del día de hoy es tan importante y el título que elegimos se llama La psicología de la automotivación. Clave del éxito personal y profesional. Y te estoy dando una serie de tips para que tú puedas lograr automotivarte a ti mismo. Para automotivarte, por supuesto que necesitas ser responsable contigo mismo, contigo misma. ¿Sabes también qué necesitas y qué tip es excelente para podértelo dar?
el trabajar en equipo. Te estoy diciendo estrategias para compensar la falta de talento con trabajo duro y con esfuerzo para lograr el éxito como personas. Trabajar en equipo y aprender a colaborar con otros y aprovechar las fortalezas y habilidades de cada miembro del equipo es una estrategia excelente para que tú puedas desarrollar esas habilidades y ser mejor persona. Si tú aprendes a trabajar en equipo, si aprendes a escuchar otras ideas, si aprendes a escuchar otras opiniones, estás desarrollando habilidades, estás desarrollando talentos que te van a ayudar muchísimo a lo largo de toda tu vida y eso va a ser súper genial. Entonces, tú necesitas empezar a buscar dónde están esas habilidades que hasta ahora a lo mejor no hemos encontrado y una de ellas es trabajar en equipo. Que no te gustan las personas, que a ti te gusta solamente estar en tu casa, en tu habitación, en tu automóvil, que no te gusta el contacto o convivir, necesitas forzarte a ti mismo o a ti misma a trabajar en equipo, porque trabajar en equipo es una de las estrategias que te va a ayudar a motivarte como persona. Cuando veas que las otras personas te hacen comentarios buenos, comentarios positivos, que te dan la palmada en la espalda, en el hombro, que te dicen buen trabajo, oye, eres una muy buena persona, haces un muy buen trabajo, oye, qué bonito esto. Eso te va a motivar, te va a impulsar. Entonces eso es excelente. ¿Sabes qué otro punto también es excelente? El talento. Y te estoy hablando cómo el talento puede acelerar el camino hacia el éxito. Tu talento tiene la capacidad para poder desarrollarte y el talento juega un papel fundamental en el logro del éxito tanto en la vida personal como profesional. Cuando se combina la automotivación, el talento, esto va a ser una fuerza que impulsa de forma impresionante. Entonces, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Al inicio de la clase decía que una persona que no tiene talento, ¿cómo podría desarrollar habilidades para poder lograr el éxito? ¿Me explico? Pero ahora quiero hablarle a la audiencia que ya tiene talento, que tienes talentos, que tienes habilidades, que tienes virtudes, que tienes especialidades, diplomados, cursos, que has aprendido habilidades, que tienes talentos. Amigo, amiga, vas a tener el camino un poco más fácil que los demás. Pero ¿qué va a pasar si no tomas esos talentos, los explotas para lograr el éxito y ser mejor persona? Y poder detonar tu talento y poder salir adelante y poder impulsar todo el conocimiento que tú tienes. ¿Se puede salir adelante sin talento? Sí, y ya lo vimos por qué. ¿Se puede salir adelante teniendo talento y aprendizaje? También se puede aprender. Por eso es tan importante estos temas que estamos hablando. Entonces, la combinación de talento y trabajo duro maximizan los resultados. El talento es una habilidad o aptitud innata que nos permite destacar en una determinada área y es importante destacar y reconocer y desarrollar nuestro talento para alcanzar el éxito en nuestra vida personal y profesional. Entonces, el talento es algo que las personas traemos de forma innata, de nacimiento. Muchas veces, si nos ponemos a practicar algún deporte, nos ponemos a practicar alguna habilidad desde niños, no lograríamos ser tan buenos y tan excelentes como alguien que trae esa habilidad de nacimiento, ese talento. Entonces, tú tienes que aprender a saber cuáles son, amigo o amiga, tus talentos. Desarrolla tus talentos. Y en los talentos que no seas muy bueno o muy buena, entonces trabaja para que los desarrolles mucho más. Vamos a poner el ejemplo de una persona, un niño que le gusta el básquetbol. Ese niño, si ya nació con un talento especial para el básquetbol, ese niño puede lograr muchísimas cosas. Tenemos de conectada a Carol en TikTok. Hola Carol, besos, gracias por estar aquí. Entonces, vamos a poner el ejemplo de otro niño
que no nació con talento para el básquetbol. Por más que se esfuerce este niño y aprenda y desarrolle demás, probablemente no va a lograr superar al niño que sí tiene talento si se desarrollan a la par, porque uno trae el talento ya natural o nato. Entonces, lo que se necesita es que tú sepas cuáles son tus talentos naturales y los desarrolles, y que tú sepas cuáles talentos no eres tan bueno o buena y también los desarrolles. Oye, Homero, me da miedo hablar en público. Empieza a desarrollar habilidades para hablar en público. Homero, me da miedo la cámara. Empieza a desarrollar habilidades para hablar frente a la cámara. Esos puntos son cosas que tenemos que aprender. Ahora, la combinación de talento y trabajo duro para maximizar resultados es algo importante. El trabajo duro es la dedicación y el esfuerzo constante que ponemos en nuestras metas y en nuestros proyectos, y sin el trabajo duro, el talento por sí solo no es suficiente para lograr resultados exitosos. Vamos a poner como ejemplo la imagen que teníamos. Vamos a poner el talento duro y el trabajo y el esfuerzo de un albañil que estamos viendo aquí, o de un artesano, o de una persona que trabaja con sus manos, que hace un trabajo muy, muy duro. ¿Por qué muchas veces estas personas, hay tantas personas dedicándose a esto, y muchas de ellas no trascienden, otras sí? ¿Pero por qué muchas no trascienden? Porque es mano de obra barata. La mano de obra es reemplazable. La mano de obra es barata cuando es reemplazable por cualquier persona. La mano de obra barata no se requiere un nivel de estudios muy elevado. No se requiere únicamente más que tu cuerpo. Agarrar con las manos cierto artículo, trabajar, procesarlo. Pero ¿qué tal si vamos avanzando de nivel y decimos, oye, yo necesito a una persona que me ayude a realizar la venta de los televisores dentro de la tienda de Walmart? Eso ya no lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? ¿Y qué tal si decimos, necesito una persona que me maneje a todos los empleados de la tienda de Walmart? Eso ya no te lo puede manejar cualquier persona. Y así vamos subiendo de nivel. Oye, necesito a una persona que cumpla el perfil para poder manejar varias tiendas de Walmart dentro de la ciudad. Ok, entonces los perfiles, los candidatos y las candidatas se van reduciendo, los sueldos van incrementando, las habilidades son superiores, se necesitan más habilidades, se necesitan más aptitudes, se necesitan más talentos, se necesita más metodología para la persona que va a desempeñar el puesto, se necesita un perfil de persona diferente. Oye, necesitamos a una persona que maneje todas las tiendas de Walmart en México. Ya no estamos hablando de un donadie. Ya no estamos hablando que podemos ir en la mañana a estacionar nuestro vehículo y tan fácil como es decirle a una persona en la construcción o la obra, oye, ven, te enseño yo a hacer el trabajo en 10 minutos, súbete y te pago el día. Ya no es tan sencillo conseguir una fila de personas que te ayuden a administrar Walmart México. Oye, necesito a alguien que administre Walmart Latinoamérica. Necesito a alguien que aprenda a desarrollar Walmart Internacional. No es lo mismo. Entonces, estamos hablando en la clase del día de hoy sobre la psicología de la automotivación. Y te estoy dando claves del éxito personal y profesional, que es maravilloso y excelente. ¿Y sabes qué otro punto es impresionante para poder lograr el éxito? El que sepas lo que es el talento. El talento se refiere a las habilidades o capacidades innatas que se manifiestan en habilidades como el arte, la música, el deporte, la ciencia, pero el talento por sí mismo no garantiza el éxito. Necesitas combinarlo con la automotivación. Entonces, tú necesitas saber lo que es el talento. Y si tienes talentos, no basta con que tengas tus talentos. Ah, fíjate que María es muy buena cantando.
Pedro es muy bueno hablando en público. Juanito es muy bueno con el básquetbol. Antonia es muy buena en karate. No basta eso, amigo o amiga, no basta que tengas talento, necesitas desarrollar el talento. Necesitas practicar día a día, necesitas desarrollar esas habilidades, necesitas contratar a un experto, a un coach motivacional, a un coach de deporte, entrar a una escuela, a un experto en negocios y emprendimiento como Homero, necesitas contratar a una persona que te ayude a desarrollar habilidades para hablar. No basta con que tengas el talento, tienes que desarrollar ese talento. ¿Sabes qué otro consejo también es excelente y necesitas tú hacerlo? Necesitas saber que la combinación de talento y trabajo duro maximiza los resultados. La combinación de talento y trabajo duro nos permite maximizar nuestros resultados al conocer y desarrollar las metas. ¿Sabes un excelente ejemplo? Michael Jordan. Michael Jordan, se burlaban de él cuando era niño, le decían muchas cosas, y déjame ponerte aquí la imagen de Michael Jordan que tenía en la presentación. Si te fijas, aquí tenemos esta imagen donde él tiene el uniforme de Bulls con el número 23 que lo representa y está a punto de anotar una canasta. Pero ¿sabías tú que Michael Jordan se burlaban de él? Los maestros de niño le decían que él no iba a lograr absolutamente nada en la vida, que no iba a lograr ninguna cosa, que no iba a ser bueno, que no iba a ser buena. Bueno, pues amigos y amigas, Michael Jordan le hizo caso a Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento, porque ya sabes que soy inmortal y yo he vivido varios siglos atrás. Así que cuando le di estos consejos a Michael Jordan, le dije: no dejes, Michael Jordan, que se burlen de ti, no dejes que las personas te depriman, te hagan sentir triste. Motívate, impúlsate. Él no escuchó a las personas y en realidad se convirtió en uno de los mejores basquetbolistas de la historia, porque él supo que aunque nadie lo apoyaba, él tenía el talento para ser bueno en el básquetbol, lo desarrolló. Por eso la clase del día de hoy se llama La psicología de la automotivación. Y te estoy dando la clave del éxito personal y profesional. Te estoy dando diferentes tips y diferentes claves para que tú puedas automotivarte, para que puedas ser mejor, seas más feliz. Y uno de esos puntos que son súper importantes es que sepas la importancia del talento. El talento es una ventaja competitiva para las personas y para las organizaciones. Un talento sólido puede marcar la diferencia en el éxito personal y profesional. Entonces, la clave aquí es que tu talento te diferencie de la competencia. Ponte a desarrollar talentos que sean difíciles de reemplazar en el mercado actualmente y que te gusten y que te hagan sentir feliz a ti, amigo o amiga. Cuando encuentres ese talento en el que tú eres bueno o eres buena, lo desarrolles, lo trabajes, le empieces a mostrar al mundo las cosas buenas que haces, entonces vas a poder lograr muchísimas cosas maravillosas. ¿Sabes qué otro punto es importante también para dártelo como consejo o tip? Que el talento es una ventaja competitiva. El desarrollo del talento, es importante que tú inviertas en el desarrollo del talento y brinde oportunidades de crecimiento y aprendizaje a las personas, incluidos a los empleados. Entonces, desarrollar el talento de ti mismo, de ti misma, o de los empleados o de las personas con las que tú tienes contacto, va a permitir que las personas estemos más motivados o motivadas. Si tú eres dueño de un negocio, si tú eres un empresario, si tú te dedicas a contratar a Homero para darles un curso a tus empleados, ellos van a estar motivados, ellos van a estar trabajando mejor, les va a salir mejor lo que ellos hacen. Sin decirte que por ley necesitas darle 2 cursos al año a los empleados para capacitarlos. Pero la capacitación tiene esta cuestión para motivar a las personas, para que seamos felices, para que estemos motivados. Entonces, esto son cosas muy importantes que tú necesitas saber para que seas mejor persona. ¿Sabes qué otra
temática y qué otro punto es importante, el impacto de la autoestima y la motivación. La motivación es el impulso interno que nos lleva a actuar y alcanzar metas, y una buena autoestima es fundamental para mantener la motivación a largo plazo. La motivación se puede mantener a través de metas claras, recompensas y reconocimientos. Entonces, necesitamos aprender a motivarnos. Necesitamos juntarnos con personas que nos motiven. Entonces, eso es súper importante. Muchas gracias y saludos a nuestro amigo que se llama Advertencia. Dice, si esta cuenta no cierra su live, usted será baneada permanentemente de TikTok. Entonces, les hago esta invitación de cultura general a nuestros amigos y amigas. No hagan caso a esos mensajes que hay en las redes sociales. Hay muchos estafadores, muchas personas que se dedican a molestar a las personas, haters, personas que roban cuentas, personas que quieren asustar a las personas que quieren asustar a los dueños de negocios. Y saco este tema porque uno de nuestros clientes, que mi equipo le está desarrollando una campaña para redes sociales, se comunicó el otro día muy asustado porque le llegaron unos mensajes a su cuenta de Facebook que le iban a cerrar el Facebook y le iban a cancelar su cuenta y le iban a hacer una serie de cosas muy, muy, muy malas. Entonces le dijimos, no te preocupes. Mi equipo ya revisó y esto es un mensaje de una cuenta falsa, de una persona que tiene la intención de asustarte. Volvemos a lo mismo, de desmotivarte para que sigas adelante. Entonces, no hagan caso, amigos o amigas, de los haters, de las cuentas falsas, de las personas que les mandan mensajes falsos diciendo que les van a dar de baja la cuenta, sus lives, sus en vivos. No, amigos, mejor hay que aprender y capacitarnos para poder tener la habilidad de saber que a lo mejor en mi live tengo a un hater que solamente se va a encargar de estar diciendo frases para ponerme nervioso. Pero cuando tu talento lo transformas en una habilidad para empoderarte, para saber más cosas de las normales que deberías de saber, pues te das cuenta que, oye, reconozco a un hater, reconozco una cuenta falsa, reconozco a una persona que manda un mensaje falso, una persona que manda un enlace para poderme robar mis datos. Esas cosas, amigos y amigas, son habilidades que se desarrollan a lo largo de la vida. Y tú puedes aprender, en este caso, a mejorar esta situación. Entonces, en esta clase estamos viendo cómo lograr el éxito a través de la psicología de la automotivación. ¿Sabes cuál otro punto es maravilloso y que me encanta para tener un impacto en la autoestima y la motivación? Muchas gracias a Carol. Gracias que nos está mandando corazoncitos en TikTok. La autoestima es la percepción y valoración que tenemos de nosotros mismos. Una alta autoestima contribuye a la motivación y al éxito personal y profesional. La autoestima puede fortalecer logros y desarrollar habilidades. Si se fijan aquí, para los amigos que nos están viendo en YouTube, búsquenme como @meroiglesias. Pueden ver aquí que tenemos en esta parte de arriba una foto con un niño viéndose en el espejo y él tiene traje y le está arreglando el otro niño su corbata, porque ese niño sabe que él va a ser exitoso y él se está preparando para el éxito. Él tiene la autoestima bien alta y él quiere lograr el éxito y él sabe a dónde va y quiere vestirse bien, se va a vestir para el éxito y él va a lograr todo lo que él quiera. Por eso me encanta esa imagen y por eso la elegí. Entonces, ¿tú qué estrategias estás utilizando, amigo o amiga, para poder motivarte, para poder tener más autoestima, para ser mejor persona, para ser más feliz? Es algo bien importante que tú sepas y lo analices. ¿Sabes qué otro punto es de suma importancia? Promover una cultura de esfuerzo y perseverancia. La perseverancia es clave del éxito. Para enfrentar obstáculos y superarlos es esencial alcanzar metas y objetivos, y la perseverancia implica mantenerse firme y motivado incluso en momentos difíciles. Tienes que aprender de los fracasos y seguir adelante. Tienes que promover una cultura de perseverancia y esto es fundamental para el crecimiento personal y profesional. Aquí vemos una imagen
que tenemos de un hombre con una manzana, y eso me recuerda una historia, una anécdota de los fruticultores o los agricultores. ¿Cuánto tarda un árbol de manzana en crecer? ¿Cuánto tarda una manzana de un arbolito pequeño desde que lo siembran o trasplantan para poder dar un fruto de una manzana? Son años, años enteros que se le tiene que cuidar, se le tiene que regar, se le tiene que fertilizar para que de pronto tengamos una manzana. Bueno, el éxito es como esa manzana. Tiene que ser producto de un esfuerzo que se cultiva a través del paso de los años y a través de la historia de tu vida para poder darte el fruto final, que en vez de una manzana es el fruto del éxito. Para finalizar con esta clase, me encantaría que veas esta imagen que tenemos para todos nuestros amigos en las redes sociales. Tenemos a un vagabundo, tenemos a una chica muy guapa en su yate privado y tenemos a un niño y una niña leyendo un libro. Vamos a dejar esta imagen ahí proyectada para explicarles más a fondo. Quiero preguntarte a ti, amigo o amiga, ¿quién de estas tres personas o de estas tres fotografías es más exitoso para ti? Los vagabundos que ves en la foto son dos, todo es ejemplo. Son dos multimillonarios que lograron el éxito y estuvieron en la cima y lograron empresas importantísimas. Por malas decisiones se quedaron sin nada y ahora son personas de la calle, son homeless. Esa es la primera foto. Son los homeless empresarios. En la segunda fotografía es una chica que el único talento que tuvo es conseguirse un marido con dinero. Se consiguió un multimillonario y ella logró el éxito en la vida. Pasea en un yate, se toma fotografías, trae marcas como Cartier, Louis Vuitton, Rolex. Ella es súper exitosa y tiene mucho talento y se ve empoderada. Y déjame hago grande la imagen para que la veas mejor. Y luego en la tercera foto tenemos a un niño y una niña que están aprendiendo en un libro cómo desarrollar sus talentos, están leyendo un libro sobre persuasión y comunicación efectiva. Y están aprendiendo estos niños las habilidades que necesitan aprender para poder lograr el éxito. La gran pregunta que yo te haría, amigo o amiga, es la siguiente. Para ti, que estás viendo esta clase en vivo, ¿quién de las tres figuras que te estoy mencionando es más exitosa? ¿Los homeless empresarios? ¿La esposa del millonario? ¿O los niños que están aprendiendo para lograr el éxito? Escríbelo en los comentarios y te lo dejo a tu criterio y vamos a ver en los comentarios qué opinan las personas. Pero es una buena pregunta. ¿Quién será más exitoso? ¿Por qué será más exitoso? ¿Por qué será más talentoso? ¿Por qué será más talentosa? Entonces, esto fue la clase de la psicología de la automotivación, donde dice Carol en TikTok, dice Carol a través de TikTok que los niños son los más exitosos. Fíjate que comparto contigo, Carol, también, porque los niños se están preparando para evitar el mismo error de los empresarios. Porque esos empresarios millonarios lo perdieron todo y se quedaron en la calle. ¿Me explico? ¡Qué increíble! Y luego la niña y el niño están aprendiendo y el talento de la mujer fue conseguirse un esposo millonario. Entonces, pues qué increíble, ¿no? Entonces esta clase fue la clase de la psicología de la automotivación, clave del éxito personal y profesional. Como siguiente punto, en esta clase quiero hablarte del coliseo de las frases, donde las ideas, ¡pum!, se enfrentan. La frase del día de hoy es la siguiente: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Una frase de Sócrates. Y te la voy a volver a leer. La verdadera sabiduría
está en reconocer la propia ignorancia. Si yo sé que soy ignorante como persona, yo sé que no sé. Y como no sé, tengo que aprender. Pero el verdadero ignorante no sabe que no sabe. Y no sabe que no sabe. Y por eso no aprende lo que no sabe. Porque no sabe qué aprender. Qué interesante frase en el Coliseo de las Frases, ¿verdad? Entonces, la verdadera sabiduría está en que tú reconozcas tu propia ignorancia y que reconozcamos todo lo que nos falta para poder aprender, para poder salir adelante, para poder ser mejores personas. Y es una frase que me encanta. Me encantaría hablarte ahora de nuestros productos y servicios que ofrecemos. Déjame hablarte que Homero Iglesias es un experto en negocios y emprendimiento que te ofrece una variedad de servicios como cursos especializados para poder mejorar tus habilidades en diferentes ramas como comunicación, imagen pública, expresión corporal, negociación, ventas, servicio al cliente. Te ofrezco también mentorías 1 a 1 de forma privada y personalizada para poder hablar de tu negocio y darte una idea específica de lo que tú necesitas para poder mejorar tu negocio o tu emprendimiento. Puedes visitar mi sitio web y déjame ponerte lo que viene siendo el código QR en la pantalla para que tú lo puedas ver. Y esta página es homeroiglesias.com. Aquí en tu pantalla está apareciendo homeroiglesias.com. Dale un clic aquí en la pantalla para todos nuestros amigos. Y también está nuestro número telefónico para que nos puedas marcar, que aparece en tu pantalla, y podamos hablar tú y yo de forma privada. También quiero hablarte sobre Capacítate Más. Capacítate Más es una empresa en la cual soy fundador y es una empresa de capacitación. Damos capacitación en diferentes ramas en el tema de emprendimiento, negocios y ventas. Pero lo que más me gusta de Capacítate Más es que puedes tomar cursos como dominando el escenario, cómo importar de China con AliExpress, posicionar tu negocio en Google Maps. Puedes aprender habilidades y oficios totalmente certificados como plomería, como carpintería, marketing digital, desarrollo de habilidades. Tenemos ebooks a la venta para que tú puedas comprarlos y motivarte. Puedes agendar también mentorías 1 a 1 con nuestros expertos. Y Capacítate Más es una empresa que ofrece un equipo de profesionales para poder ayudar a tu empresa o a tu negocio. Podemos apoyarte desde diseñar tu página web, llevar una campaña de redes sociales, crear un curso totalmente personalizado para tu negocio o empresa, que tomes un curso en línea con nosotros, poder desarrollar las habilidades de tu equipo y mucho más. Entonces, si te interesa, pues ya tienes tú la información. Ahora, un punto muy importante que quiero darte es la sorpresa del día de hoy. A todas las personas que observaron esta transmisión en vivo, me encantaría decirles que voy a regalarles una mentoría 1 a 1 totalmente privada y personalizada. Y lo único que tienen que hacer es dar clic en el código QR que aparece en su pantalla para poder agendar una sesión en vivo con un servidor totalmente gratis y poder hablar de las necesidades de tu negocio y poder evaluar de forma más sigilosa y de forma privada lo que tú necesitas. Entonces, una mentoría gratis es una oportunidad excelente y una oportunidad maravillosa para que detones el potencial de tu negocio y para todo lo que tú quieres hacer. También mándame un mensaje por redes sociales, por TikTok, inbox, lo que tú gustes para poder agendar esta mentoría totalmente gratis. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, amigos y amigas, en las diferentes redes sociales. Vamos a pasar a la interacción con nuestros seguidores y con las personas con las que estamos conectados en este momento. Muchas gracias a todos y todas las que nos observan en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Pinterest, en LinkedIn. Muchas gracias. Ahorita tenemos aquí conectada a nuestra amiga Carol.
¿Estás ahí, Carol? Hola, hola. Sí, Hola, ¿cómo ¿cómo está? ¿Me estás? escucha? Sí, ¿cómo estás, Carol? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy, muy bien. ¿Cómo has estado? Bueno, aquí trabajando con mi negocito de uñas Ex- y bueno, escuchando el live, que siempre aprendemos mucho con todos tus consejos. pues muchas gracias. En este caso, Carol, por estar aquí conectada y por estarnos escuchando. Oye, Carol, y me encantaría preguntarte, para que las personas que no te conocen, brevemente les digas, pues, de qué ciudad eres, de qué país eres y a qué te dedicas. Que ya tuvimos a Carol en una clase y pueden buscarla ahí en mi canal de YouTube para que la conozcan y ella da unos consejos muy, muy padres. Pero para quien no te conozca, Carol, a ver, platícanos un poquito sobre ti. Muchas gracias. Pues mi nombre es Carol Melo, yo soy de Barranquilla, Colombia. Actualmente vivo en Denver, Colorado. Soy esposa y madre de 2 bellos hijos. Soy de profesión ingeniera industrial. Ajá. Y actualmente tengo un emprendimiento de uñas acrílicas en mi casa. Ok. Te mandé una invitación para cámara. ¿Estás disponible o ahorita no quieres poner tu cámara? Fíjate que como no tengo los seguidores, creo que no. ¿No te deja? No. Ok. Aquí en TikTok, no. Oye, No me Carol, deja todavía, pero ya pronto. hace poquito, y le pido aquí a mi equipo que ponga en la presentación la foto que puse del emprendedor, del niño y de la mujer en el barco, que en este caso, pues ya ustedes lo vieron. ¿Tú qué piensas en este caso, Carol? Tú mencionaste que tú creías que era más exitoso. ¿Quién de ellos? Te lo repito. Uno es unos empresarios que se quedaron en bancarrota, los homeless. La segunda Sí. es la mujer que se casó con un millonario. Y el tercero, los niños que están leyendo un libro para poder crecer en los negocios. Para ti, ¿quién es más exitoso de ellos, Carol, y por qué? Bueno, evidentemente los niños porque se están capacitando, se están preparando, están estudiando, se están formando. Y pues hay gente que dice que los niños son el futuro de esta tierra, el futuro de este mundo, pero yo considero como maestra que soy de niños también, que los niños son el presente. Los niños no son el futuro, porque quizás nosotros como adultos también le tenemos mucho que aprender a los niños. Los niños tienen algo, Homero, y es que los niños son perseverantes. Y nosotros como adultos necesitamos aprender de los niños esa área. En medio de su inocencia, ellos no conocen obstáculos. De eso tenemos que aprender nosotros. Por eso siempre he dicho que los niños son el presente. Fíjate que es totalmente cierto y muchas veces a las personas las educan o nos educan, como en el caso de la mujer que sale ahí en el yate. Consíguete un hombre millonario y vas a ser exitosa. Y muchos pueblos así lo consideran, que la mujer es exitosa por el simple hecho de tener un esposo millonario. Sí, así es. Y supongo que de donde tú eres, eso te pasa mucho, ¿no? Sí, hay quienes creen que en eso radica el éxito, pero no hay mayor éxito que el conocimiento. Lo que nosotros realmente nos llevamos, lo que nos enriquece, lo que nos hace fuerte, lo que nos hace crecer, lo que nos ayuda a motivarnos es el conocimiento. Eso nos da seguridad a nosotros mismos. Cuando nosotros carecemos de conocimiento, tambaleamos. Pero cuando nosotros nos capacitamos y practicamos lo que aprendemos, entonces eso nos hace fuertes porque nos hace valientes con respecto a un tema. Y yo lo digo porque cuando en esta área del emprendimiento que estoy levantando, yo capacito a otras chicas y ellas vienen con muchos temores, con muchas falencias, pero a medida que van aprendiendo, se van fortaleciendo, se les quitan los temores, van avanzando, van creciendo, crecen como personas, crecen como mujeres, se fortalece su autoestima, porque se dan cuenta de que pueden lograr muchas cosas que antes no podían. Entonces el conocimiento fortalece. Fíjate que es totalmente cierto lo que estás mencionando.
Y muchas de estas mujeres casadas y hombres casados con mujeres y con hombres millonarios, muchas veces se queda dentro está vacío el cerebro, la capacidad de pensar o de analizar, y eso es muy triste. Así es, así es. Hasta ahí pueden tener muchas cosas materiales, pero tienen una mente limitada. Infortunadamente, su capacidad no les permite alcanzar otras cosas más que depender de una persona o de un marido. Y qué bueno, ¿verdad? Que tengan esas posibilidades. Pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá. ¿Qué ejemplo tú nos puedes dar, Carol, de alguien que conozcas o tú misma que ha logrado el éxito gracias a la perseverancia, a la motivación? Bueno, en esta vida pues he tenido la oportunidad de conocer muchas mujeres luchadoras, mujeres que han salido y han resurgido quizás de las cenizas, mujeres que han tenido problemas en sus hogares, que sus maridos las han dejado, pero que son mujeres valientes que se han levantado y han surgido, han puesto sus negocios, sus microempresas, se han capacitado, y hoy en día tengo muchas amigas que son empresarias y que en el momento de su crisis no veían la victoria, pero que no desmayaron, que se fortalecieron en el conocimiento, se fortalecieron en la búsqueda, en la fe en Dios, y pues hoy en día son empresarias y salen adelante. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y fíjate que pues las personas necesitamos mucho motivarnos, Carol, y sobre todo hoy en día que hay muchos temas en los cuales se hablan de muchas tonterías que no nos ayudan mucho, solamente nos ayuda a entretenernos, a perder el tiempo, pero no nos ayuda a salir adelante. Y en TikTok hay mucho contenido de ese tipo, que es algo bien triste y lamentable, ¿verdad? Así es, Homero. Y qué bueno que está este programa y qué bueno sería que más canales como estos se pudieran levantar. Estos canales educativos definitivamente son tan necesarios porque sí es verdad que el baile vende, que el maquillaje vende, sí es verdad que el espectáculo vende, pero qué bueno sería enriquecernos con programas como estos de conocimiento, donde tenemos la oportunidad y en esas clases que tú das diarias en vivo son gratis. A veces no tenemos la forma de adquirir ese conocimiento, pero mira, tú estás proporcionándonos clases gratis, nos das consejos y programas como estos son los que debemos apoyar nosotros, aquellos que queremos formarnos, aquellas personas que amamos la educación. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que somos los menos los que queremos ese tipo de contenidos y por eso las plataformas no apoyan estos contenidos. El crecimiento que se tiene en un contenido de este tipo es bien pequeñito, pero es los mismos consejos que daba en la clase ahora aplican para mí mismo. Tenemos que persistir, tenemos que salir adelante, tenemos que continuar. Así tengamos 0 personas conectadas en la clase, 1 seguidor, 2 seguidores, o 1, 2, 10 vistas en YouTube o en las plataformas. Hay que persistir y hay que seguir y seguir y seguir, porque así debe ser, y persistir. Así es, Homero, tú la semana pasada comentabas algo que me gustaba mucho, esa audiencia de calidad. Quizás no hay cantidad, pero hay calidad, y eso finalmente es lo que buscamos también, gente de calidad, porque esa persona va a ir a contarle a otro, y ese otro va a otro, y va a llegar el momento que vamos a ser miles. Así es. Por ejemplo, Carol estuvo en una clase y luego Carol le manda el enlace a su hermana y su hermana viene y la apoya porque sale su hermana y su hermana está hablando. Y viene la hermana de Carol a verla y ya son Carol y la hermana. Y al rato la hermana le dice a alguien, oh, mira, mi hermana salió aquí, te lo voy a mostrar. Y esa es la única forma en la que este tipo de contenidos van creciendo, como tú bien dices, con la publicidad de boca a boca, así de fácil. Así es, así es. Y bueno, esperamos en Dios que esto
multiplique y se extienda mucho más, porque estos son los contenidos de valor que necesitamos apoyar todos. No, pues qué excelente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Carol. Y claro que pues sí, te agradecemos. Siempre que pueda, ya sabes, siempre que puedas, aquí voy a estar aprendiendo y poniendo un granito de arena a lo poquito que yo pueda aportar. Aquí estaré. No, pues claro que sí. Pues muchas gracias por estar aquí, Carol. Ya llegamos al final de nuestra clase. Y pues como siempre te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y por acompañarnos y por platicar y todo. Y pues siempre vas a ser bienvenida, recibida y podemos platicar y convivir, y también lo que tú necesites o algo, pues ya sabes que estamos ahí para apoyarnos. Claro que sí, muchas gracias a ti por darme la oportunidad y a tu equipo allá. Saludos a Saúl y todo tu equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carol. Besos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues muchas gracias también a ustedes, amigos y amigas, por haber visto esta clase tan interesante llamada La Psicología de la Automotivación, donde hablamos de las claves del éxito personal y profesional. Así que te invito a seguir viendo esta y las próximas clases. Te lo recuerdo, todos los días de lunes a viernes de 8 de la noche. En punto de las 8 de la noche aquí nos vemos, hora de la Ciudad de México. Escribe en los comentarios tus opiniones y sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en todas las redes como @HomeroIglesias, en LinkedIn, en Facebook, en YouTube, en Pinterest, en TikTok. Me puedes encontrar ahí. Muchas gracias. Te mando besos. Gracias por seguirme y me despido de ti, no sin antes decirte que siempre recuerdes que la educación es la llave del éxito. Muchas gracias por haberme acompañado y hasta la próxima.